Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a este Palacio de la Madraza, sede del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia como directora del área de Educación, Mediación y Extensión en el territorio de la Madraza y responsable de la Cátedra de Educación y Sociedad. Os agradezco que hayáis prestado atención a esta convocatoria y que os hayáis acercado hasta aquí esta tarde para disfrutar de la conferencia que va a impartir Amador Fernández Sabater con un sugerente título. Yo creo que es un poco lo que nos ha atrapado. El encuentro con Amador, desde en mi caso, se produce a través de la lectura del libro que coordina con Oyer Echeverría y es un texto polifónico en el que diferentes personas desde diferentes lugares y con diferentes voces conversan sobre la atención a través de una serie de actividades que se desarrollan en otro centro de cultura contemporánea, en este caso de San Sebastián, que es Tabacalera. En ese texto, que tenemos por aquí, El eclipse de la atención, nos invitan a pensar qué está sucediendo con la atención. Y en ese caso creo que es una pregunta que nos atraviesa a todos y a todas, porque a quien no le ha pasado decir, uff, ya no leo como antes, me cuesta trabajo concentrarme en una tarea sola, el móvil se mete por medio de cualquier cuestión y entonces eso está ahí todo el día operando en nuestras cabezas y cuando lo llevamos al terreno educativo se amplifica. De hecho, en estos días también hemos tenido la oportunidad con Amador de desarrollar un trabajo en un taller más cercano con docentes de diferentes etapas educativas en el que hemos estado reflexionando sobre, bueno, pues eso, qué dificultades encontramos en la aula en torno a la atención, tanto nuestra como del alumnado, qué retos nos plantea estas cuestiones. Y lo hemos hecho desde un diálogo horizontal, de la mano de Amador, a través de lecturas de este texto y también de otras que nos ha propuesto y siempre siguiendo los principios que desde el laboratorio pedagógico de la UGR, Pedalab, que es el espacio que ha organizado estos talleres y que desde septiembre se ha incorporado la estructura de la madraza, pues pretendemos de alguna manera promover esos espacios de encuentro, de formación que no son unilaterales, donde alguien viene y nos cuenta su experiencia, sino que nos permiten dialogar, pensar juntos y juntas y desde la investigación y desde la experimentación, pues de alguna manera buscar otras vías para transformar la educación. Y en ese sentido, sí quería aprovechar para presentaros un encuentro que vamos a tener el mes que viene, el primer encuentro presencial del laboratorio que se va a celebrar en la Facultad de Ciencias de la Educación y también en este edificio en Casa de Borras, que es el encuentro Pedalaz 2004 y 2024, perdón, y del que ya tenéis información en la página web por si queréis consultar el programa. Así que ya solo me queda presentaros a Amador, que creo que lo conocemos bien a través de sus textos y de su actividad dilatada a lo largo de estos años como editor, por ejemplo, en libros de acuarela, en la revista Archipiélago, también como activista y como filósofo pirata, como él mismo se denomina. Y podemos destacar pues sus últimas publicaciones en Net Ediciones, como por ejemplo este Habitar y Gobernar de 2020, El eclipse de la atención de 2023 y su último libro que acaba de salir, que se llama Capitalismo Libidinal, que precisamente mañana presentará también una actividad que tiene en el Ateneo a las 6 de la tarde, que aprovechamos para comunicarosla por si alguien más se anima a compartir otro ratito con él. Y de todas esas facetas, pues en la última, de un tiempo a esta parte, está también desarrollando labores de docente en un centro de educación secundaria en Madrid y en ese sentido, pues creo que es muy interesante esa conexión que puede hacer como filósofo y docente y llevar desde el mundo de la idea a la práctica todas las cuestiones que tienen que ver con este tema que creo que nos preocupa y nos ocupa, que es la atención. Así que muchas gracias, Amador, por haberte dejado liar para el taller, la conferencia y, y permitirnos pues, disfrutar de este espacio de reflexión contigo. Así que creo que te vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, pues para pensar y luego abrimos
conversación. Porque si habéis venido por el título de la charla, creo que voy a decepcionaros, porque ayer justo en el taller con Almudena, pues hubo algunas, no sé, vieron algunos cruces de algunas ideas y entonces como ya me aburro también de repetir la misma presentación del libro que ya salió hace un año y ya de repente peor para la atención es la repetición, que de tanto repetirte ya empiezas un automatismo, pierdes la conexión con la vibración de la cosa y es un tedio. Entonces, para vosotros y para mí. Entonces digo, voy a ver si puedo inventarme una cosa". He tomado unos apuntes para pensar si hay alguna conexión entre estos dos últimos libros que he publicado, que también en compañía, como el de Oyer, con Oyer Echeverría, el de la atención, etcétera, ¿no? Entonces digo, ¿hay alguna conexión entre estos dos últimos libros? Digo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Voy de una cosa a otra, de un tema a otro? ¿O hay algún tipo de secreta conexión entre la cuestión de la atención y la cuestión del capitalismo libidinal, ¿no? Que ahora pasaremos un poco a hablar de lo que es. Entonces, bueno, no sé si para justificarme a mí mismo me he inventado una conexión posible entre las cuestiones del deseo y las cuestiones de la atención. Entonces eso es lo que os voy a proponer, voy a dar algunas pinceladas y luego también a partir de la conversación también es posible pensar, ¿no? Pensar esta cuestión, la conexión entre deseo y atención. Y lo vamos a hacer de la mano de una gran pensadora que es Simone Weil, que no sé si conocéis, pero desde luego es un muy buen negocio conocer, porque es una escritura muy poderosa de una mujer increíble, realmente, que viviendo solo 34 años, vivió una cantidad de cosas que parece que hizo 10 vidas, ¿no? Una de ellas fue venir a pelear a la Guerra Civil Española con la columna de Urruti, ¿no? Y esa, entre otras muchas aventuras. Pero Simone Weil hace de la atención el corazón de su filosofía. Ella piensa fundamentalmente esta cuestión de la atención. ¿Y qué es la atención? Entonces yo voy a aprovechar el pensamiento de Simone Weil para tratar de establecer una conexión entre deseo y atención. Vamos a ver cómo sale, porque no sé si, como también es una cosa reciente, vamos a ver cómo está hilado esto. Ella tiene una frase que puede darnos un pie para empezar a pensar, que es, si hay deseo, hay atención. Si hay deseo, hay atención. Parece ya una frase muy potente porque de alguna manera desplaza el problema de la atención al problema del deseo. Si hay deseo, hay atención. Es decir, que cuando nos quejamos de lo poco atentos que estamos o de los chicos que en un aula que no atienden o de cualquiera de las formas de la distracción y la dispersión contemporánea, y seguimos el consejo de Simone Weil, lo que tenemos que pensar es qué está pasando aquí con el deseo, no con la atención exactamente, sino con el deseo. ¿Qué está pasando con el deseo de los chicos en un aula? ¿Qué está pasando con mi deseo, que me fugo todo el rato con el móvil? Empezaréis a hacerlo dentro de un ratito. ¿Qué está pasando con cualquier situación, digamos, en la que al no haber deseo hay distracción? Si hubiera deseo, habría atención. Entonces me parece muy sugerente este desplazamiento que hace Simone Weil porque nos permite pensar el tema de la atención desde otro lugar. ¿Y si el problema es que en nuestra sociedad no hay deseo? Que lo que falta en nuestra sociedad es deseo. ¿Y si lo que ocurre es que eso que nombramos como distracción, como dispersión, sería un resultado de la ausencia de deseo? Em, Esto me parece que es como contraintuitivo, porque solemos pensar que el problema en nuestra sociedad es que hay un exceso de deseo, hay un exceso de estímulos. Estamos bombardeados de estímulos. El móvil atrapa nuestra atención, la publicidad atrapa nuestra atención. Somos sujetos convocados permanentemente por objetos de consumo. Estamos hiperexcitados, hipercomunicados, hiperactivos.
Parecería que lo que hay demasiado en nuestra sociedad es deseo. ¿Y si pasa lo contrario? Si pasa lo contrario, que en realidad en nuestra sociedad no hay deseo. Bueno, para dirimir esta cuestión de si nuestro problema es que hay demasiado deseo o demasiado poco, claro, tenemos que definir qué es el deseo. ¿Qué es el deseo? Cuando intentamos definir lo que es el deseo, pasa un poco como esto que decía San Agustín, que a él le pasaba con el tiempo. Decía, si no lo pienso y nadie me pregunta, yo sé lo que es el tiempo. Pero si alguien me pregunte que lo explica, que alguien me pide que lo explique, inmediatamente entro en desorientación. ¿Qué es el tiempo? Me pierdo. Si alguien me pregunta, no sé qué es. Y nos pasa un poco lo mismo con el deseo. Más o menos funcionamos en la vida cotidiana y quizá decimos esa palabra 20 veces al día. Deseo esto, deseo lo otro, no tengo ganas, cualquiera de sus sinónimos. Pero si nos preguntan qué es el deseo, sabemos definirlo, sabemos diferenciarlo de las ganas, de los anhelos. ¿Qué sería el deseo? Bueno, yo os voy a proponer una definición posible de deseo que no excluye otras. Es una para jugar hoy, digamos, ¿no? Para pensar hoy esta cuestión. Sería pensar que el deseo es un camino. El deseo es un camino, pero un tipo de camino especial en el sentido de que no está ni trazado ni señalizado. Es un camino por construir. ¿Y un camino de qué? ¿Un camino de qué? Un camino, podemos decir, de vida. Un camino de vida. Una forma de vida. Es decir, hacerse una manera de hablar o de pensar, de hacer y de decir, de ver y de sentir, una manera de estar en el mundo, ¿no? Deseo es la apertura de un camino nuevo, de un camino que no está dado, y ese camino es, digamos, la construcción de una manera de estar en el mundo, ¿no? Una manera de estar en el mundo. Es decir, habría que distinguir esta definición de deseo de lo que comúnmente se entiende por deseo, que es deseo de un objeto, deseo de algo, deseo de un objeto de consumo. Quiero esto, quiero lo otro, ¿no? El deseo no sería la demanda de algo, sino la apertura de un camino, ¿no? Diferenciaríamos así deseo y demanda. La demanda es de un objeto. Quiero esto, quiero esta experiencia, quiero este objeto, quiero esta persona que me atrae. Y el deseo es la construcción en la vida de un camino, de una manera de ser, ¿no? La apertura de un surco, podríamos decir, desconocido, que es propio y singular, que es de cada cual, ¿no? En este sentido, me parece que podemos agarrar la frase famosa, el verso famoso de Antonio Machado que todos conocemos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Podríamos decir lo mismo del deseo. Deseante, no hay deseo, se hace deseo al desear. ¿Mm? El deseo no es lo que ya hay, no es la multitud de objetos que se nos ofrecen, no es la multitud de objetivos que se nos ofrecen en la vida, de imágenes de éxito, de realización, de felicidad. Es la construcción de un camino propio, singular, ¿no? Bueno, una definición posible de deseo. ¿Qué pasa con el capitalismo libidinal? ¿Qué es esto del capitalismo libidinal? El capitalismo libidinal para mí es que hoy de alguna manera la vida se ha vuelto mercado. La vida está fundida con el mercado. Vivir es reproducir el mercado, ¿no? Viajamos en Airbnb o nos transportamos por la ciudad en Uber o nos entretenemos en Netflix o ligamos en Tinder o nos informamos en Google o compramos en Mercadona, pero de alguna manera la vida se ha vuelto mercado. Incluso consideramos que nosotros mismos somos un capital humano que hay que rentabilizar, ¿no? La vida se ha fundido con el mercado. Vivir hoy es ser un agente del mercado, ¿no? Ya no distinguimos vivir y ser un fragmento de mercado. Ese es el capitalismo libidinal. Un capitalismo que no es que esté por ahí en instituciones como el FMI
sino que lo llevamos incorporado en nosotros mismos. Ha alcanzado lo más íntimo de nosotros mismos, ¿no? Nuestro propio deseo, nuestro propio sentido de la vida. Es el capitalismo libidinal. ¿Cuál es el problema con este capitalismo libidinal? Que por otra parte también nos hace gozar con un montón de experiencias y de objetos. Que justamente allí donde debería haber una pregunta y una invención singular por el deseo, porque el deseo en primer lugar es una pregunta, ¿cuál es mi deseo? No lo sabemos. Y en buena parte el deseo nunca lo sabremos porque tiene algo de inconsciente, el deseo tiene algo de inaccesible, ¿no? Nunca logramos saber del todo lo que deseamos y por qué lo deseamos. ¿Por qué me ha traído esta persona hasta el punto de compartir mi vida con ella? ¿Por qué soy amigo de mis amigos? Todo eso son elecciones que hacemos sin saber qué dentro de nosotros lo hace y las hace. Son elecciones inconscientes, elecciones de deseo, ¿no? Entonces el deseo es en primer lugar una pregunta. ¿Cuál es mi deseo? ¿No? ¿Por dónde va mi deseo? ¿Qué es lo que me hace desear? ¿Qué tipo de vida me hace desear? ¿No? Es una pregunta. Y luego, como hemos dicho, es una construcción, un camino a construir, ¿no? Pues bien, allí donde debería haber una pregunta y un trabajo de creación, este capitalismo libidinal, esta vida vuelta a mercado, nos pone una respuesta, un objeto, ¿no? El capitalismo libidinal tapona la pregunta y la invención de cada uno poniéndonos un objeto. Esto es lo que tienes que desear. Esta es la respuesta a tu deseo. Esto es lo que hay que desear. Este es tu camino, ¿no? Un objeto puede ser muchas cosas. Puede ser un objeto de consumo, puede ser una tecnología, puede ser una imagen de felicidad, una imagen de éxito, una imagen de realización, un modelo vital. En todo caso, este capitalismo libidinal todo el rato nos está eh, proponiendo caminos, pero que son caminos ya hechos, entre los que podemos elegir, como cuando vamos a IKEA y elegimos entre una multitud de ofertas. Pero son todo ofertas ya dadas, que taponan la necesidad de hacernos una pregunta y de crear nosotros nuestro propio camino. El capitalismo libidinal ofrece todo el rato soluciones al problema del deseo, ¿no? Como si el deseo se pudiera solucionar, como si algún día eso se pudiera solucionar, pudiéramos saberlo todo, pudiéramos tenerlo bajo control, pudiéramos tenerlo dominado, cuando siempre nuestra vida va a estar movida precisamente porque el deseo siempre es algo que se nos va a escapar un poco, va a ser un poco desconocido, siempre nos va a estar pinchando y empujando, y quizá incluso llevando por lugares nuevos, siempre que no lo matemos, siempre que no lo matemos, el deseo nos va a poner en movimiento, ¿no? Entonces, esta oferta infinita de objetos, de soluciones, de respuestas de la vida mercado obtura, tapona, bloquea el desafío de hacernos nosotros una pregunta y emprender un viaje, una construcción, una creación. Dice un autor, un antropólogo que se llama René Girard, que tiene unas teorías bien interesantes, que hoy en realidad no hay deseo tal y como lo estamos definiendo aquí, no hay deseo propio, no hay deseo singular, sino que en nuestras sociedades lo único que hay es lo que él llama deseo mimético. Deseamos lo que el otro tiene y lo que el otro es. Somos máquinas de copiar, máquinas de copiar. Nuestra sociedad supuestamente individualista, profundamente gregaria. Todos estamos todo el rato copiando lo que el otro tiene, copiando lo que el otro es. El otro sí que sabe ser feliz. Ah, el otro sí que ha tenido éxito. El otro sí que ha conseguido ser una persona atractiva, lo que sea. Imito, copio, ¿no? En lugar de inventar nuestro propio camino, copiamos al otro que supuestamente tiene una solución. Deseo mimético en vez de camino singular. Podríamos decir que este capitalismo libidinal funciona como una especie de gigantesco GPS, ¿no? Un gigantesco GPS que nos señala lo que hay que conseguir y cómo llegar a ello, ¿no?
No es tan fácil resistirse al GPS, ¿no? Es de lo más eficaz, de lo más operativo. Em, no es tan fácil decir, bueno, eh, digamos, me desprendo del GPS porque creo que yo tengo también mi propio radar sensible que me puede orientar, ¿no? No digo, por supuesto, la máquina GPS, es una metáfora, ¿no? No es la máquina GPS que si necesitas llegar, pues como yo ahora del hotel a la Madraza, pues digamos me puede venir muy bien, pero eso no es un trayecto limitado en la vida, es algo acotado, ¿no? No es la invención de un camino vital. Es, bueno, pues, necesito llegar a este punto más rápido, esa máquina me puede servir, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hay un GPS, digamos, gigante, ¿no? Como que nos señala los objetivos en la vida y los caminos por llegar a ellos? Pues por muy eficaz que sea, estamos metidos en ese mapa de posibilidades predeterminadas. No inventamos nuestro propio camino, nuestro propio mapa, nuestra propia brújula, ¿no? Lo que llamamos entonces, creo que lo mal llamamos distracción, es que hoy la atención está capturada por todos estos objetos que se nos presentan, todas estas tecnologías, todas estas imágenes de éxito, de felicidad, de belleza, ¿no? Nuestra imagen está constantemente capturada por todo eso. En la escuela, pues como la escuela tiene un límite a la hora de suscitar el deseo de los chicos y de las chicas por aprender, los chicos y las chicas están capturados por el móvil. Pero en lugar de quejarnos tanto de que están capturados por el móvil, lo que deberíamos hacer es una pregunta: si la escuela aún es capaz de suscitar el deseo de aprender, ¿no? Es decir, lo que hoy llamamos distracción y nos quejamos todo el rato y, ay, fíjate, yo ya no consigo leer un libro, patatín, patatán, nunca tiempo para nada, no tengo tiempo de atención, es que la atención, por ausencia de deseo, está capturada por las pantallas. En la escuela, en la calle, en las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este sería un primer punto. Hay otros dos. A ver si me acompañáis hasta el final y luego abrimos conversación. Otra frase de Simone Weil. La primera: si hay deseo, hay atención. La segunda es: la atención es un trabajo negativo, dice Simone Weil. La atención es, en primer lugar, un trabajo negativo. ¿Qué quiere decir? Que para desear, primero hay que vaciar. Para desear hay que vaciar. Porque vivimos en un espacio lleno. Nuestro problema es que estamos viviendo en un espacio lleno, saturado, agobiante, estresante, ¿no? Lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de respuestas, lleno de objetos, llenos de soluciones, de objetivos, de caminos trazados por el GPS metafórico, etcétera, etcétera, ¿no? Es un camino lleno, es un espacio lleno. Nuestra vida se da en un espacio lleno. Por tanto, para volver a desear, para volver a ser capaces de abrir un camino propio, en primer lugar hay que vaciar, fiarnos de respuestas, de soluciones, de apego a esos objetos, de la carrera desenfrenada detrás de todas esas tentaciones de la vida mercado, para volver a fiarnos de todas las respuestas, para volvernos a ser capaces, hacernos capaces de plantear las preguntas. ¿Cómo sería esto del vaciado, del vaciar, ¿no? Aquí podemos traer, me parece, se me ocurría hoy otra figura de la, de la historia de la filosofía, quizá el primer filósofo, o quizá el primer filósofo, ¿no? Que sería Sócrates, ¿no? Sócrates es fundamentalmente un vaciador, un interruptor. Su frase, solo sé que no sé nada, hace un vacío, hace fundamentalmente un vacío. Si recordáis alguno de los diálogos de Platón, Sócrates hace todo el rato lo mismo. Quien supuestamente sabe, le hace unas preguntas tan bien hechas que enseguida se ve que no sabe nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, un general le pregunta qué es el valor, a un político le pregunta qué es la virtud,
A un poeta le pregunta qué es la belleza y a la cuarta pregunta el otro, bueno, empieza a desmoronarse, empieza a desmoronarse. Entonces, Sócrates lo que hace con esas preguntas es interrumpir el saber para volver a ser capaces de abrir la posibilidad de pensar. Ya había demasiadas respuestas. Solo haciendo caer las respuestas que había, podemos volver a ser capaces de pensar. Pensar es ir más allá del saber. Si hay un saber, no hay nada que pensar. Yo ya sé. Pero si solo sé que no sé nada, puedo agujerear el saber ya listo, ya disponible, ya almacenado, y volvernos capaces de pensar. Pues Sócrates es un vaciador, un interruptor. Hace vacío. La pregunta hace un vacío. Y gracias a que se da ese vacío, puede volver a haber deseo por pensar. ¿No? El saber obtura, sino el deseo del pensamiento, ¿no? Cuando le dicen a Sócrates si él es un filósofo, alguien que tiene el saber, dice, no, yo soy un amante del saber, filosofía, amor por la filosofía, amor por el saber. No quien tiene el saber, sino quien ama el saber, quien busca el saber, quien está en la exploración de un camino de saber, ¿no? Filósofo no es quien sabe. Quien sabe puede ser que no piense nada, que ya sabe. Filósofo es quien busca, quien ama lo que no tiene. Ese saber que no lo tengo aún. Quien ama lo que no tiene, ¿no? Claro, por esto la escuela no es capaz de suscitar ningún deseo entre los chicos y se agarran el móvil como lo hubiera hecho yo en su época si lo hubiera tenido y me agarraba otras mil cosas. Porque la escuela es una transmisión de un saber que ya está disponible ahí, que supuestamente lo tiene el profesor como el vaso lleno y se lo pasa a los chicos que son el vaso vacío. Pero el saber ya está. No hay ninguna posibilidad de que los chicos se inventen un camino propio de pensar, una manera propia de entender, de saber. No, no hay manera de que inventen su camino propio. Son el vacío, el vaso vacío que debe llenarse del saber que tiene el profesor. Eso mata el deseo, mata el deseo. No hay Sócrates en la escuela. No hay lugar para Sócrates en la escuela. O muy poquito lugar para Sócrates en la escuela, para no ponernos del todo pesimistas. No hay, no hay margen para que los chicos hagan su propia aventura de pensamiento, para que hagan su propio camino de aprendizaje. Simplemente son vasos vacíos, pasivos, que supuestamente tienen que asimilar todo lo que vuelca en ellos el profesor, que lo evaluará en el examen. Cuanto más los chicos pongan en el examen exactamente lo mismo que dijo el profesor, mejor nota tendrán, ¿no? Y así se evaluará que el vaso lleno ha volcado bien su saber sobre el vaso vacío, ¿no? Eso mata el deseo, mata el deseo. El deseo es un movimiento y se hace al andar, ¿no? Y este vaso vacío es un recipiente pasivo. Entonces, Sócrates es quien provoca, quien agujerea este saber como algo que ya está listo, disponible para ser repartido entre la gente, ¿no? Lo que anima sí es el deseo de ponernos a pensar con cabeza propia. Bueno, pues si de repente el que supuestamente sabía que era el valor no lo sabe, el que supuestamente sabía que era la virtud no lo sabe, el que supuestamente sabía lo que era la belleza no lo sabe, vamos a ponernos a pensar qué es el valor, qué es la virtud, qué es la belleza. Se enciende el deseo por pensar, cuando ya no hay uno que tiene todas las respuestas, ¿no? Y yo creo que hoy estamos en una necesidad de hacer vacío infinitamente mayor que en la época de Sócrates. En la época de Sócrates estaba ese saber que tenían el general, el poeta, el político, pero es que hoy estamos llenos de saber. Y no solo llenos de saber, llenos de objetos, llenos de tecnologías, llenos de protocolos. En medio de un IKEA gigantesco, en medio de un GPS gigantesco, en el que nos dicen, esto es todo lo que puedes desear, una cantidad de objetos. Esto es todo por donde puedes ir, por esta cantidad de caminos. No se te ocurra desear algo que no existe, no se te ocurra inventar un camino que no hay. Y fin del deseo.
Fin del deseo en esta situación, ¿no? Vale, entonces el segundo punto sería que la atención es en primer lugar un trabajo negativo, como dice Simone Weil. La atención es primero vaciar, la atención es primero quitar, la atención es primero interrumpir. La atención primero necesita algún tipo de agujereado de lo que se planteaba como respuesta y como solución. Y el tercer punto, y ya último, y conversamos, a ver qué os parece esto, es otra frase de Simone Weil, que la estamos usando para pensar esta conexión entre deseo y atención, que sería la idea de que la atención no tiene que ver con la concentración. La atención no es concentración, la atención no es fijar el foco, estas cosas que decimos, ¿no? Que ya soy incapaz de fijar el foco, de centrarme. Para Simone Weil no tiene nada que ver la atención con fijar el foco, centrarse o nada de eso. La atención es la capacidad de esperar, dice ella. Somos capaces de poner atención si somos capaces de esperar. ¿De esperar qué? No de esperar el autobús, que sabemos que va a venir y sabemos lo que es, sino ella dice de esperar algo desconocido. Si logramos esperar algo desconocido, que no sabemos que va a venir, que no sabemos qué forma tiene, que nos va a sorprender, que es inesperado, que es imprevisto, esa espera es una espera activa, no es una espera absolutamente pasiva, inmóvil, es una espera activa, es esta contradicción, esta paradoja, una espera activa, entonces somos capaces de poner atención. Poner atención es saber esperar lo desconocido, saber esperar para que ocurra algo desconocido, ¿no? Saber esperar todo lo que hemos perdido hoy completamente, cuando nuestra vida está pegada a los objetos, en el tiempo inmediato del consumo, en el tiempo inmediato de los medios de comunicación, de la última noticia, en el tiempo inmediato de la actualidad tecnológica, del último iPhone, de la última actualización que tenemos que hacer para estar operativos. Vivimos en el tiempo que imposibilita cualquier tipo de espera, ¿no? Por lo tanto, imposibilita cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de atención, ¿no? Esperar, ¿qué sería aprender a esperar? ¿Cómo lo podemos interpretar? En lugar de precipitarnos o abalanzarnos sobre esos objetos que se nos propone desde la vida vuelta a mercado, una capacidad de alguna manera de renunciar para esperar, ¿no? Una espera activa es también la capacidad de estar en en una determinada situación e insistir, porque muchas veces no sabemos qué está pasando en una situación, con una persona, o en una situación nueva, o en una relación, o en un aula, o cuando estamos intentando pensar algo. Hay que insistir, hay que esperar, hay que tener capacidad de sostener un tiempo de espera en lugar de nuestra impaciencia atroz hoy por todo, que nos lleva a googlear para buscar cualquier resultado, cualquier solución, cualquier respuesta. Ser capaz de sostener el vacío para que algo nuevo, distinto, pueda aparecer, ¿no? Al final de una exploración, al final de una búsqueda, al final de un proceso de pensamiento. Ser capaz de sostener un poco de vacío, ¿no? La angustia del vacío, que no es fácil de sostener, ¿no? La espera como el acceso a otro tiempo, por fuera de el tiempo lineal del proceso de asimilación, ¿no? El tiempo de la escuela. La escuela, digamos, como ese tiempo lineal en el que poquito a poco el vaso vacío se va llenando del contenido del vaso lleno. Tiempo lineal en el cual de primero pasa a segundo, de segundo pasa a tercero, y poco a poco hay un proceso de asimilación y es una especie de tiempo lineal, ¿no? El tiempo del deseo no es un tiempo lineal, es un tiempo con mareas altas, mareas bajas, altibajos, pérdidas, aperturas, rodeos, desvíos, ¿no? Entonces, entrar en otro tiempo, no el tiempo lineal de la asimilación, no el tiempo inmediato del goce del consumo, sino el tiempo de un proceso. Estamos en el tiempo de un proceso. Cualquier cosa interesante que se haga en la vida es
se da en el tiempo de un proceso, el tiempo de la cocción de algo, de la cocción de algo, de una amistad o de un amor o de un trabajo o cualquier cosa requiere un tiempo de proceso, un tiempo de maduración, un tiempo de crecimiento, un tiempo de cocción de algo. Puede ser una amistad, o un trabajo, un amor, cualquier cosa. ¿No? No el tiempo de la asimilación pasiva, no el tiempo de la satisfacción inmediata. ¿No? Solo ese tiempo de proceso nos abre a algo desconocido. Solo insistiendo en un tiempo de proceso podemos abrirnos a algo desconocido. Salir de una experiencia distintos de cómo hemos entrado. ¿No? Sería como una especie de tiempo de siembra, tiempo de humus, ¿no? En el que hay que insistir, hay que cuidar, cultivar, regar, airear, para que algo pueda crecer, para que algo pueda madurar, algo desconocido, algo que ni nosotros mismos sabíamos que estaba ahí. Un tiempo, finalmente, me parece que es un tiempo, el tiempo del proceso, el tiempo de la espera, un tiempo callado, sin estridencias, que ni siquiera lo advertimos del todo lo que está pasando, ¿no? Como muchas veces se dice, por ejemplo, en el tiempo de un psicoanálisis, ¿no? El tiempo de una terapia psicoanalítica. Uno de repente, 4 años más tarde, dice, uy, qué diferente soy de la persona que entró. He insistido estos 4 años en este proceso difícil que es, digamos, abrirse ante otro y jugar ahí a lo que se juega en el psicoanálisis, si lo conocéis, en este juego de preguntas, de autoconocimiento, etcétera, etcétera. Y de repente, unos años más tarde, dices, no soy el que entró, ya no soy el que fui. Ha habido un desplazamiento, ha habido la invención de otra cosa, ha habido la aparición de algo desconocido. Yo soy otro ya, he cambiado, soy nuevo, ¿no? Precisamente como, digamos, en un tiempo que yo mismo no he logrado advertir. Hasta después, digamos, ¿no? Una transformación invisible que yo solo puedo advertir en retrospectiva, que no es el momento de, digamos, digamos, de la excitación contemporánea de cualquier serie en la que todo el rato están pasando cosas tremendas, ¿no? No es un tiempo en el que no advierto nada muy espectacular, pero de repente está habiendo un cambio. Este es el tiempo de la espera. Bueno, yo voy a terminar aquí para empezar una conversación por cualquier lado que os apetezca, pero recapitulando, si hay deseo, hay atención. Deseo es la construcción de un camino propio. Deseo es una aventura y un desafío. Atención es, en primer lugar, un trabajo negativo. Hay que vaciar, airear, quitar todo lo que tapona la posibilidad de que yo me haga una pregunta y de que invente algo que no está ya dado, que no está ya ofertado. Y en segundo lugar, atención es también una espera. Es entrar en otro tiempo, en un tiempo de proceso, en un tiempo de transformación silenciosa, ¿no? Bueno, esto es lo que se me ocurría a partir de Simone Weil para pensar la conexión entre atención y deseo. A ver qué os parece. Vamos a conversarlo un poquito. Pero gracias. Yo Siempre te es muy que- generoso el primero que rompe el hielo. Yo lo agradezco siempre mucho. O sea que Muy bien, pero es un placer el conocerle y dónde está y respecto de su padre. que yo lo escuché en varias ocasiones, la impetuosidad y la ironía son inolvidables. Y, y a propósito de eso, luego ya para terminar, pero sí que puedo empezar, el libro que le dedicó su padre era El aviso para navegantes. ¿Qué le surgirió cuando lo leyó por primera yo vez? prefiero hablar de lo que he traído yo, la verdad. Bien, perfecto, eso era ya lo. Ahora ya Gracias. volviendo a lo de aquí, era respecto de la atención, de que primero es el deseo y luego es la atención. Eh, Prácticamente es una situación de que no se sabe qué es el primado, de qué es lo que prima antes. Yo pienso, ¿y dónde está? De que prima más la atención y que luego ya genera el deseo. Sobre todo en las, por ejemplo, las técnicas ahora de mercadotecnia se puede ver eh, anuncios rápidos, concisos para captar la atención, que ahí es donde puede ser que te olvides de todo, donde está ese vaciamiento que habla, pero luego ya concretamente
te introducen en lo que ellos quieren. Es atención y luego ya que desees, que seas un ser deseante, donde está de lo que ellos te proponen. Ahí es donde está una vehiculación de que está ya muy mediatizada. Luego ya la cuestión de la saturación, ahí es donde ese es el nudo que tiene de cómo distraer de esas personas, de luego ya de los institutos, de las clases y de todo, abstraer de esa saturación que tiene de todo y situarlos. Esa es la cuestión que quiero que abundara, si es posible. Bueno, si os parece, podemos recoger varias cositas, preguntas, intervenciones, que pueden ser cosas que no se tengan claras, pueden ser vacilaciones, pueden ser... Todo nos va a servir. Bueno, hola Amador y a todas, todos, gracias por lo que nos has compartido. Me quedo pensando en esto que decís de todo aquello para lo que no hay lugar, ¿no? No hay lugar para la espera, no hay lugar para el deseo, no hay lugar para el vacío. Y lo comparto que como afirmación, como pregunta, aunque tengo una sospecha al respecto, diría no hay lugar para el síntoma, ¿no? Tampoco, pero no hay lugar para el síntoma tal como lo concibe el psicoanálisis, que también lo has mencionado, ¿no? Frente a aquello que en principio no anda, no funciona, no cuaja, lo que hacemos es pretender que rápidamente vuelva a su carril, vuelva a donde debería estar. La atención justamente es algo que hoy se diagnostica, para lo cual hay una medicación, ¿no? Y desde el psicoanálisis, que se considera en muchas partes del mundo hoy algo vetusto, anacrónico, sin embargo, se inventó algo a fines del siglo XIX que tenía que ver con una actitud de escucha frente a eso, ¿no? Que está expresando una conflictiva desconocida para nosotros mismos, ¿no? Que no tiene que ver justamente con un saber ya establecido y prefabricado, sino con un no saber a descubrir. ¿Qué nos dice esto que no, en principio, funcionaría para el capitalismo que está pasando, ¿no? ¿Qué nos dice a propósito de nuestros modos de vida? Bueno, eso, gracias. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por sus reflexiones. Creo que ayudan a entrar en cuestiones además que son muy abiertas. Y me gustaría hacer más que una reflexión, una reflexión. Y es la siguiente, siempre había entendido, o había leído a Simone Weil con la idea de que la atención tenía más que ver con la ética, en su caso, que con la psicología, como me ha dado la impresión que ha habido en todo este momento. Porque dentro de la polisemia de lo que significa la atención, siempre había entendido, había leído sus textos con la idea de que la atención es prestar comprensión o dirigirse o dirigir la mirada hacia los otros. Y en este sentido había una conexión que más que con la atención, es decir, la idea de la atención como concentración en una tarea, la atención como la posibilidad de apertura a los otros para comprenderlos y aceptarlos. Y esta idea nueva me ha sorprendido, la verdad es que nunca la había pensado así, pero me interesa. Y esa sería la reflexión y la pregunta. ¿Cómo conectaría la ética con la atención en este caso, separándola un poquito de la atención que en castellano sí tiene esa, digamos, significación de concentración en una tarea muy específica? Bueno, a ver qué se me ocurre. No tanto como respuestas, sino como a ver si agarro algún hilo para poder seguir pensando, ¿no?
Em, es verdad que la reflexión de Simone Weil sobre la atención me parece muy vasta, digamos, ¿no? Porque hay desde una reflexión sobre la atención muy dirigida al ámbito educativo, ¿no? Hay un texto maravilloso que se llama am, Reflexiones, como reflexiones escolares para encontrar el camino hacia Dios o algo así, porque ya sabéis que ella tiene un momento místico al final de su vida y se convierte al cristianismo, es convierte en una mística, digamos, ¿no? Bueno, entonces en este texto hay una escuela religiosa para chicas que le pide ayuda a Simone Weil para pensar qué debe enseñar una escuela. Me parece fenomenal. No sé si hay muchas escuelas hoy que hagan esto, ¿no? Que se pregunten sobre sí mismas, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿No? Ahí hay una pregunta por el deseo. Entonces Simone Weil escribe este texto maravilloso que durante la primera parte tiene que ver con la cuestión de la atención en el aprendizaje. Ella dice, lo que obtura el aprendizaje es el orgullo de saber. Y ya sabes, no hay nada que aprender. Aprender es un internarse en algo desconocido, siendo capaz de sostener ese tiempo de espera, ese tiempo en el que no alcanzo la verdad, en el que estoy sosteniendo una exploración, ¿no? Y habla de esta cuestión del vacío y de la espera, ¿no? Pero es verdad que al final del texto cambia el argumento y dice, ojo que la palabra atención, también en castellano, tiene el doble significado de atender al otro. Y aquí entraría la cuestión ética, ¿no? Y cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no? La cuenta a su manera, y ella dice, la atención es también un atender al otro, por lo tanto, la atención es también la base de lo que hoy se habla tanto, que el feminismo lo ha puesto muy en el centro, de los cuidados. No en vano hablamos de atención primaria en los centros de salud, atención primaria, atender, ¿no? La atención no es solamente una cuestión que tiene que ver con lo educativo, sea concentración, sino que también es la base de la relación con el otro, ¿no? Y ella tiene un momento muy potente del texto, que está aquí en el libro del Eclipse de la Atención, lo hemos traducido y publicado, donde dice, también a un paralítico hay que preguntarle, ¿cuál es tu tormento? Es una frase muy impactante, un momento muy impactante de ella. También al paralítico hay que preguntarle, ¿cuál es tu tormento? Es decir, ojo con la idea de que cuidar al otro es cuidarlo desde lo que yo presupongo que es el daño del otro, el dolor del otro, el sufrimiento del otro. El sufrimiento, el dolor, el daño deben ser una cuestión de diálogo. Debe haber una pregunta. También al paralítico, al que parecería obvio que su dolor, su sufrimiento es la incapacidad de moverse, también a él hay que preguntarle cuál es tu tormento, ¿no? Quiere decir que el cuidado tiene que basarse en una pregunta singular al otro. ¿Cuál es tu tormento? Es decir, que también podemos ser ahogados por un exceso de cuidado. El cuidado no es simplemente una cosa positiva, aunque la palabra nos lleve a pensarlo. También podemos ahogar al otro al cuidarlo. También puede haber un padre o una madre que cuiden a su hijo de la manera que ellos quieren y de alguna manera que se coman al hijo, que le impidan hacer su camino propio. Entonces ella dice, también al paralítico hay que preguntarle cuál es tu tormento, ¿no? Siempre tiene que haber este juego de singularidades. Entonces, la relación ética para Simone Weil con el otro tiene que ser, me parece, la relación entre dos singularidades, entre dos sujetos singulares, ¿no? Entre dos cada cuales. Y por eso media la pregunta. No presuponer al otro, no estereotipar al otro, escuchar al otro, ¿no? Entonces me parece que la relación ética es una relación que tiene que ver con una pregunta por quién es el otro, qué le pasa al otro, que solo el otro puede responder y no tú por él. La apertura al otro se da en una pregunta al otro.
¿no? Y no en la presuposición del otro. No en considerar que el otro es víctima de lo que tú crees que es víctima, ¿no? No sé si te dice algo esto. Es verdad que durante la charla igual parecía que la atención es una cosa simplemente mía, digamos, ¿no? Mi atención, mi deseo. Pero es verdad que lo que se pone en juego también es aquí la relación con el otro. Una relación entre dos sujetos autónomos. Una relación en la que también no aplasto al otro con mi saber, sino que le permito existir con una pregunta, ¿no? Me parece que una relación así, de alguna manera, a mí me resuena con la relación que puede tener un profe o una profe con los chicos y las chicas en el aula. También, digamos, en lugar de presuponerles, en lugar de tomarles como objetos, que es como se toma a los chicos habitualmente en el aula, que es como se nos toma habitualmente en la sociedad, como objetos. Objetos en manos de los políticos, objetos en manos del mercado, objetos en manos de los médicos, objetos en manos de los expertos. Pero ¿quién nos pregunta cuál es tu tormento? ¿Quién nos abre un espacio de sujeto para poder hablar en nombre propio? Muy pocas veces en esta sociedad. Somos objetos administrados. Nadie nos pregunta cuál es tu tormento, ¿no? Pero un profesor sí que también tiene que preguntar cuál es tu tormento, porque también a los chicos no es una cuestión solo de saber la escuela. Les están pasando muchas cosas esos años. Hay mucho malestar, están pasando cosas muy gordas en la escuela con respecto al malestar. Y desde luego quien pregunta cuál es tu tormento es el psicoanalista también, o la psicoanalista, ¿no? Me parece que es una relación que se establece ahí muy interesante y que tiene que ver con esto que estamos hablando también, ¿no? Ya sabéis que Freud dijo que la atención que tiene que desplegar el psicoanalista frente al analizado, ¿no? Es una atención flotante, dijo él. Es decir, que Freud no aconsejó nunca ninguna atención como concentración. Es más bien lo que se recomienda cuando vas al psicoanálisis es entrar en un flujo de palabras para que el inconsciente se active y se exprese, en lugar solo de nuestro yo consciente que quiere tenerlo todo más o menos controlado, quiere tener el relato de lo que somos más o menos controlado. Tienes que dejar un poco que el inconsciente se activa en una asociación de palabras, esto me recuerda a esto, un flujo, y en determinado momento el psicoanalista agarra algo, que puede ser una equivocación, puede ser un lapsus, ¿no? Incluso puede haber un momento socrático en el psicoanalista, porque él hace un corte también en tu relato, precisamente para que no lo tengas todo tan claro, para que no seas como el general, el poeta y el político, que lo tienen todo claro. Porque solo cuando nos equivocamos, solo cuando aflora algo del síntoma, ¿no? Puede haber, bueno, esto es lo que te está preocupando de verdad, vamos a trabajar con esto. Si solamente repetimos el relato que tenemos sobre nosotros mismos una y otra vez, que es lo que solemos hacer en la vida más o menos todo el rato, repetir lo que sabemos, lo que somos, quiénes creemos que somos, el relato que tenemos sobre nosotros mismos, todo el rato lo repetimos ante los demás, en las redes sociales, no pasa nada, porque tenemos el control. Por eso, en el psicoanálisis se aconseja un poco de pérdida de control, poder decir lo que te venga a la cabeza, y en determinado momento va a haber, el psicoanalista puede pescar algo que chirría o va a hacer una pregunta un poco socrática, que te va a ser puñetera, ¿no? Pero gracias a eso pueden empezar a pasar cosas. Puedes empezar a hablar de lo que no funciona en tu vida, de algo que estaba ahí oculto y que de repente aparece, que tú mismo no querías que apareciera, pero que es lo que te está jodiendo la vida, vamos. Entonces, en el psicoanálisis también hay una interrupción, hay una atención que es flotante, que no es concentrada, ¿no? Y hay un proceso de sujeto también. Es de los únicos médicos, el psicoanalista, que no cura al paciente, simplemente acompaña al paciente para que se cure a sí mismo, que produzca él su propio saber de lo que le está pasando. Entonces me parece que no en vano Freud dijo, hay 3 profesiones imposibles. Y dijo, curar, educar y gobernar la política, ¿no? Me parece que él piensa lo imposible precisamente
profesiones en las que lo que hay que habilitar es un espacio de sujeto, para que algo imprevisto aparezca, para que otra atención se ponga en marcha, se libere un deseo, ¿no? Bueno, esa sería una posibilidad de intentar hilar un poco algunas de las intervenciones, no sé si liándolo todo más o, o haciendo alguna articulación. Eh, yo no tengo un problema nuevo, o yo intuyo que es un problema muy anterior, así siempre ha estado, ¿no? Independientemente de que ahora pues tengamos más estímulos. Quizá ahora sí tengamos un mayor ruido, ¿no? Pero yo creo que el problema de la atención siempre ha existido. No es un problema contemporáneo, ni mucho ni menos. Probablemente ahora nos demos más cuenta, pero entre otras cosas porque nos empeñamos en que haya más gente de la que demandamos atención. Hay más gente escolarizada, hay más gente en el sistema educativo, y antes pues eso se vería menos porque el acceso era menor. Yo creo que quizá el tema de la atención es un tema también que tiene mucho que ver con un acto volitivo. En ese sentido, quizás tenga que ver mucho con la ética. Y tiene que ver con el tema de trabajar las cosas, ¿no? ¿Cómo definirías lo volitivo? Pues una decisión voluntaria, es decir, voy a atender. Y eso que implica muchas veces un esfuerzo y una negación de cosas que a lo mejor te apetecerían más. Es un trabajo duro. Y eso conlleva también una especie de trabajo de gimnasio. Cuanto menos lo trabajas, más dificultad tendrás. Y si el ruido está presente continuamente, pues más difícil todavía, ¿no? Y luego creo que también el tema de la atención es algo muy individual y que viene en cada persona, no lo sé, de una manera un poco mágica y que puede ser susceptible de ser animado desde fuera, por los docentes, pero en gran medida hay limitaciones, hay limitaciones. Hay limitaciones. Es algo como muy, muy propio, muy personal, ¿no? Y no sé hasta qué punto tenemos mucha posibilidad de manipular eso y desarrollarlo, ¿no? Desde fuera. ¿Alguien más por ahí se anima? Buenas, mira, yo cuando escuchaba al principio que comentabas que una primera hipótesis que hacía sobre esta cuestión del deseo y la atención era pues que no había deseo. De primera es verdad que tú mismo decías, ¿no? Lo que me sugería a mi mente es justo lo contrario, ¿no? Hay deseos por todos lados. Y me ha gustado mucho esta manera de hacer estas dos definiciones y separar un poco la demanda del otro. Y me ha interesado quizá por pedirte que explique un poco más esto, que el deseo es algo oculto, de lo que no tenemos, digamos, un conocimiento propio de dónde viene. Y lo estaba relacionando un poco con el que ha puesto un poco quizá de moda algunas cuestiones de estas, como puede ser Han, que habla de que una de las características propias del deseo estaría un poco en la ocultación bueno, de algo de lo que uno anhela, ¿no? Entonces, cuando habla en la sociedad de la transparencia, por ejemplo, de que el que todo esté continuamente visible, todo esté, digamos, a mano, todo sea demandado, como el modelo IKEA o el modelo GPS, pues pues que sería una de las causas que podría hacer. Él piensa que un exceso de deseo, pero podríamos hablarlo más bien como un exceso de demanda que por tanto anula el deseo, es lo que tú comentabas. Bueno, y en relación a esta, me sigue resonando esto de cómo es posible que siendo el modelo capitalista este que consiga hacernos que tengamos a mano todas las cosas que deseamos, nosotros no seamos conscientes de nuestro propio deseo. ¿Alguna más? Bueno, buenas tardes. Son tres cosillas así breves.
En primer lugar, te quería preguntar concretamente por el libro, porque tú has defendido una línea concreta aquí. No sé si el libro, porque creo que hay como diferentes autores, hay diferentes líneas. Si podría, si te apetece, ¿no? Describir un poco cómo es el libro, si tiene diferentes perspectivas o no, vais todos un poco en la misma línea o no. Luego, en tercer lugar, preguntarte si conoces o relacionas de algún modo con las ciertas tradiciones de pensamiento oriental, indio, chino, con respecto a lo que tienen o lo que proponen ellos el tema de la atención. Porque se podría relacionar bastante fácil con ciertas cosas que tú has defendido aquí. Y en tercer lugar, ay, sí, se me ha ido, a ver qué era. Bueno, no voy a parar esto porque no me acuerdo. Si me acuerdo, pido otra vez el micrófono. Sí. Bueno, a ver, el libro, claro, que yo también, para no repetirme, digo, voy a contar otra cosa y no hablo nada del libro. Bueno, pues el libro reúne 12 textos que casi todos se expusieron en un seminario sobre la atención que hicimos en 2019 en la Tabacalera de San Sebastián, un centro cultural de San Sebastián. Entonces, tienen algo en común, porque de alguna manera mi amigo Oyer y yo, fuimos los coordinadores de ese seminario y luego los coordinadores del libro, elegimos a esas personas. Entonces, hay algo que resuena en esas intervenciones, ¿no? Pero no son homogéneas, no son homogéneas. De hecho, el otro día, con Santiago Albarrico, que es una de las personas que interviene en el libro con un texto muy bonito, también sobre Simone Weil, eh, pues tuvimos una discusión porque él me decía, hay en el libro una idea que se repite y es que la atención tiene que ver con estar presente, ¿no? En el libro hay varios autores que defienden que la atención es un estar presente en las cosas, estar involucrados, estar afectados, estar dentro de las cosas, ¿no? Que la distracción es un salirse de las cosas, ¿no? Por eso, digamos, el móvil es un salirse de las cosas, ¿no? Nos fugamos de la situación en la que estamos. Entonces él decía, para mí la atención no es exactamente un aquí y ahora, es un todavía no, decía, ¿no? Un poco en la línea de Simone Weil, la espera de lo que todavía no ha llegado. Simplemente te lo cuento para que veas que hay discusiones entre los propios autores, ¿no? Él decía, para mí la atención no es un aquí ahora, un estar presentes aquí ahora, como por ejemplo se habla mucho desde el mindfulness o a mí tampoco me chirría, me gusta esa expresión, estar aquí ahora en el presente, ¿no? Pero él decía, yo creo que es estar a la espera de lo que todavía no llegó, ¿no? Anhelar algo que todavía no es. Entonces, bueno, en el libro hay 3 bloques y hay uno que es economía de la atención. Cómo hoy la atención, a diferencia del capitalismo en el pasado, etcétera, hace de la atención una mercancía fundamental, fundamental, ¿no? Es decir, que hoy hay una pelea por todas las empresas porque veamos sus productos. Antes quizá no había tanta competencia. Antes, digamos, primero iba la oferta y luego la demanda, ¿no? La oferta sometía a la demanda. Mira, esto es lo que hay. Hoy el capitalismo intenta capturar la demanda, capturar el deseo inscrito en la demanda. Entonces, nuestro cuerpo entero es la pelea, el campo de batalla de un montón de empresas que están intentando, mírame a mí, atiéndeme a mí, ¿no? Peleas por el ranking en Google, quién está más visible, quién está en el escaparate, quién, ¿no? Entonces nuestra atención está en medio de ese campo de batalla. Entonces es el primer bloque, economía de la atención. Ahí está Franco Berardi Bifo, está Santiago Albarrico, Yves Sitton y Isabel Stengers, que lo plantea desde la ecología, ¿no? Luego hay un segundo bloque que es, para no quedarnos en la crítica, que no queríamos quedarnos en la crítica, cómo rehabilitar la atención, cómo recapacitar la atención, cómo revitalizar la atención. Y hay propuestas desde el arte y desde la filosofía. Hay textos del propio Oyer Echeverría, coordinador, Rafael Sánchez Mateo Paniagua, Andrea Soto Calderón y Diego Stulwer, un argentino,
que hablan del arte y la filosofía como modos de recapacitación de la atención. Propuestas más positivas, digamos, ¿no? Y por último, hay un bloque que es infancia, escuela, cuidados. Y entonces se plantea la cuestión de la atención, qué pasa con los chicos, qué pasa con el déficit de atención. ¿Existe eso del déficit de atención? Em, cómo pensar la relación entre escuela y atención, cómo ha planteado el feminismo, la última ola feminista, la cuestión de los cuidados, por tanto de la atención al otro, y cerrando todo el texto de Simone Weil, ¿no? Entonces ahí hay textos de José Ramón Ubieto y Marino Álvarez que piensan la cuestión del déficit de atención en los chicos. ¿Existe eso? ¿O está camuflando otra cosa, ¿no? Marta Malo habla de feminismo y cuidados, Silvia Duchaski habla de escuela y atención, y por último el texto de Simone Weil. Esto es un poco el libro, ¿no? Con esas 3 líneas. En todo caso, el libro defiende siempre una atención rebelde, una atención a lo imprevisto, una atención no a lo que nos dicen que tenemos que atender, sino precisamente a los detalles, a lo que se escapa, a lo que no funciona. Una atención a lo imprevisible, que es como paradójico, ¿no? Porque solemos pensar que hay que atender lo previsible, atender el discurso del profesor, atender el discurso del político, atender... No, el libro defiende una atención rebelde, una atención no a lo que me dicen que tengo que atender, ¿no? Sino a mi propio deseo o a la relación con el otro, etc. Dentro del libro me parece que hay alguna inspiración que viene del pensamiento, digamos, de algún pensamiento chino, sobre todo en la obra de este François Julian, ¿no? Que ha traducido un poco, que siempre hace esta comparación entre pensamiento occidental y pensamiento chino. Me parece que está presente en el texto de Oyer Echeverría, pero no hay ningún artículo que se centre en eso, que yo recuerde. Bueno, eso por un lado. A ver, ¿qué más? Una frase de Simone Weil en el texto que publicamos aquí dice: el deseo no tiene nada que ver con la voluntad. Le dice a la gente que llevaba la escuela de chicas, ¿no? Sorprendente. El deseo no tiene nada que ver con la voluntad. Se ríe un poco de eso. Dice, no tiene nada que ver con apretar los músculos, con apretar los dientes, con hacer codos. No enseñéis a los chicos a que la atención tiene que ver con hacer un esfuerzo contra sí mismos. Tiene que ver más con el deseo y el placer. Si hay deseo y placer, hay una atención. Entonces ella rechaza la idea de que la atención sea una fuerza de voluntad. Más bien lo liga a una capacidad de activar el deseo y el placer. Lo digo porque te discutiría entonces contigo esta cuestión, ¿no? Hay que activar más el deseo y el placer. Si hay deseo y atención, ponemos deseo, ponemos atención a lo que deseamos. Si estamos en un camino de deseo, estamos atentos. Si estamos en nuestra propia cosa, en nuestro propio aprendizaje, en lo que nos hace vibrar en la vida, en aquello que tiene sentido para mí, entonces hay una atención activa. Si estamos por estar, estamos porque nos mandan, no sabemos muy bien qué hacemos ahí, estamos porque nos han dicho que teníamos que estar, estamos obligados, estamos forzados, estamos sin deseo, entonces hay desconexión, hay dispersión, hay distracción, ¿no? El placer puede ser la base del hedonismo. A ver, voy a contestar la última cosita y lo intento ligar con lo tuyo. Entonces, creo, claro, lo que aporta también, yo creo, Simone Weil se ríe del psicoanálisis. Estoy leyendo su correspondencia y entonces ella dice, psicoanálisis, dice, eso son chorradas, ¿no? Se ríe de Freud. Pero bueno, yo no sé si lo había leído mucho. Pero dice cosas que entran un poco en una cierta relación. Es decir, que somos sujetos en los cuales no solamente hay una conciencia, no somos solo seres racionales, ni seres biológicos, ni seres racionales. Hay algo más. Somos sujetos de deseo y el deseo también es algo, me parece que es obvio para cualquiera que piense sobre el deseo en su vida, que no se deciden. He decidido yo desear esto, he decidido yo desear a esta persona, he decidido yo a los amigos que tengo,
hay inclinaciones misteriosas que nos llevan a atraernos por determinadas personas, por determinadas actividades, por determinados lugares, y yo no lo decido. Hay inclinaciones, hay un inconsciente. No somos un bloque, digamos, macizo, que podemos controlar con la voluntad. Somos también una parte misteriosa, que aparece en los sueños, aparece, como dice Freud, en los chistes, en los lapsus, en el lenguaje, que aparece mucho, pero está operando de una manera sumergida. El deseo forma parte de alguna, está en parte en lo inconsciente, por eso no se puede conocer del todo. Por eso me parece que efectivamente, si hay una total transparencia del deseo, eso puede ser solamente el deseo que se quiere calcular y programar. Solo puede ser de la demanda. El deseo de este objeto, el deseo que se intenta calcular, predecir, planear, dominar, controlar. ¿No? Eso solo puede ser la demanda. Entonces la idea es esta paradoja. Si podemos aprender a vivir y hacer con algo que es misterioso en nosotros mismos. Algo que no se deja dominar, algo que de repente nos lleva por un camino que no sabíamos, algo que de repente en la vida nos abre a algo desconocido, algo que nos perturba. ¿Podemos aprender a hacer con algo que no está bajo control? Esa sería la idea. Esa sería la idea de la atención, ¿no? Y con respecto al hedonismo, yo creo que el deseo no es lo mismo que el placer. Porque el deseo, por ejemplo, el deseo, no sé, puede pasar por cuidar a una persona, como hablábamos antes con Simone Weil, ¿no? Cuidar a una persona, estar con una persona, cuidar una relación, puede perfectamente pasar por fases de sufrimiento, pero tú deseas estar ahí. Sabes que tu deseo más profundo pasa por ahí. Sabes que si no lo hicieras, algo en ti se secaría, se sentiría traicionado. El deseo de tocar un instrumento en un chico joven, una chica joven. Por supuesto va a pasar, también puede pasar por algo de sufrimiento, de pelearse con algo que no se deja, ¿no? Pero ahí está activo el deseo también para pasar por ahí, para pasar por ahí. El deseo no es lo mismo que el placer. Y luego yo te diría, en todo caso, nuestra sociedad conoce muy poco el placer. Una cosa es el consumo y otra cosa es el placer. Yo diría más bien que el consumo es una compensación de lo poco placentera que es nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que el deseo no es placer y que nuestra sociedad no es muy hedonista en realidad, ni siquiera. Conceptos que creo que también, pensando desde el mundo de la escuela, que son importantes para los docentes, que tiene que ver con el tiempo, la capacidad de espera, pero para que los propios docentes también trabajemos lo que son los tiempos y la espera y el dar tiempo a los otros. Y también el concepto de la atención no solo desde lo individual, sino desde lo social. Porque la culpabilidad de la atención o de la falta de la atención desde el individuo, cuando estamos en contextos sociales, yo creo que también hay que reflexionar desde ahí. ¿Cómo lo último? A ver. La escuela es un lugar social. Sí. Y muchas veces desde la escuela se exige un sostenimiento de la atención depositando en cada individuo una culpabilidad si no la ejerce. Yo creo que como docentes posiblemente tengamos que generar situaciones donde socialmente podamos hacer sentir a esos individuos que también se puedan ayudar mutuamente. Total. Entonces, por meter un poco de cizaña. Pero seguro que puedes tú aportar mucho más que yo con la cuestión del aula y el tiempo. Seguro que si tú tienes una práctica docente, te vienen ahí ideas. Yo te la reboto a ti, por si quieres también contarnos algo de tu experiencia. ¿Qué es? ¿Cómo puede ser abrir otro tiempo
en un aula con los chicos, ¿no? Yo No, no tengo respuesta. una de las cosas que pensaba es que normalmente se tiene mucha prisa en la escuela. Entonces, muchas veces se tiene mucha prisa por llenar, ¿no? Por llenar esos vasos. Y es importante dar tiempo a que ese deseo se genere, porque cuando se genera ese deseo se produce aprendizaje. Y eso no es el tiempo que el adulto marca, es el tiempo que los individuos tienen para construir su conocimiento. Y eso es un tiempo que hay que conjugarlo socialmente, porque no estás en una situación de adulto-niño, sino que estás en un grupo. Entonces, esa es la dificultad como docente, juntar el deseo de aprender, el tiempo individual y colectivo. Un poco todas esas son las dificultades. Yo creo que no se trata de buscar culpabilidades individuales en este momento en que la sociedad está exigiendo en la escuela, pero también a nosotros como adultos, nos está exigiendo el estar permanentemente alerta. Coño, yo no quiero estar alerta. Claro. Quiero estar tranquilo, quiero calma. Entonces, el vaciamiento, cuando hablas del vaciamiento, me parece que es esencial. O sea, hay que vaciar para poder. Si no hay vacío, no, es imposible. Mientras exista esa alerta permanente, no hay manera de poder trabajar la atención. Punto. ¿Tú das clases con chicos, con jóvenes? Infancia. Bueno, la primera parte la has explicado tú muy bien, o sea que no voy a aportar nada más, la verdad. Cuestión del tiempo, la cuestión de generar ese deseo que requiere el propio tiempo y cómo choca eso con los tiempos de la escuela, los tiempos programados de la escuela. Primero, segundo, ahora el primer cuatrimestre, cuando los tiempos del aprendizaje son heterogéneos, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un arte también del profesor de la profesora, que quiere combinar todo eso, porque sabe que los tiempos del aprendizaje, los itinerarios, los recorridos son heterogéneos, ¿no? Y al mismo tiempo se le obliga, por los programas, las burocracias, los exámenes, etcétera, a que todo marche como homogéneo, ¿no? Pero bueno, eso lo has explicado fenomenal. Entonces no voy a decir nada. Lo que sí que puedo aportar es son citas. Todo el rato lo único que puedo aportar son citas. Pero creo que son buenas citas. Hay una cita de un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, que ha reflexionado mucho sobre la cuestión de la pedagogía, crítico con la pedagogía, y que tiene una frase que a mí me da mucho que pensar. Él dice, no hay gente inteligente y estúpida. Hay personas atentas y distraídas. Más allá, incluso, lo que hay son situaciones de atención y situaciones de distracción. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra atención es colectiva. Siempre hay algo de personal, pero también hay un momento colectivo. Hay situaciones que activan nuestra atención, situaciones que la desactivan. Entonces, un profe, una profe pueden intentar construir situaciones colectivas de atención, ¿no? Es decir, el aula es un espacio colectivo. Lo que ahí está pasando es un ritmo entre lo individual y lo común, ¿no? No son 30 chicos cada uno separado puestos, no. Hay algo en común, hay una vibración colectiva, hay una situación colectiva. Entonces, él dice, no hay gente más inteligente que otra, hay gente más atenta. Y la atención son situaciones que nos convocan a estar atentos. Es decir, que el supuestamente más inteligente puede ser perfectamente estúpido en una situación que desactiva su atención. Y el más tonto de la escuela, supuestamente el más tonto de la escuela, que todos los profesores le tienen por el más tonto, puede ser el más inteligente, el que está más presente, más creativo, más implicado en una situación de deseo. El deseo son situaciones también, no es nuestro deseo, son situaciones. Hay situaciones que
que nos ponen en posición de desear, porque hay algo que alcanzar, hay un enigma, hay un problema, estamos en búsqueda y hay situaciones que nos ponen en posición de dormidos, cuando está todo hecho, todo dicho, todo pensado, cuando no hay más que un vaso lleno vertiendo su información sobre el vaso vacío. Esa situación nos hace distraídos, esa situación nos hace estúpidos. La atención no es cosa mía, es cosa de situaciones, situaciones colectivas. Y por eso también tiene una dimensión política, porque una situación colectiva requiere tiempo, requiere recursos. Las luchas de los médicos de la atención primaria, por tiempo de atención, porque si tienen 30 segundos para ver a la persona que entra, ni la miran, solo pueden mirar la pantalla del ordenador. Si hay un tiempo de atención, pueden mirar, pueden palpar como hacían antes, pueden preguntar, puede haber un diálogo, puede haber un tiempo de atención. El tiempo también se protege políticamente, poniendo recursos, poniendo condiciones favorables. Es una pelea política. Los sanitarios peleando por mejores condiciones para la atención primaria nos demuestran que hay una pelea política por la atención, por mejores condiciones de atención, porque la atención depende de condiciones que son colectivas, ¿no? Yo voy a insistir un poquito en lo mismo porque ha citado antes de pasada la cuestión del mindfulness y todo este movimiento, esta corriente de atención a uno mismo, meditación, y a veces he leído textos un poco espantosos sobre esto, además muy reputados, donde se plantea la atención como un no pensar, con lo cual es una manera muy sutil de sacarnos de los problemas que ahora mismo al final lo acaba de plantear muy bien, de que estamos ante problemas colectivos y políticos, y que toda esta cuestión de la atención, no solamente la atención hacia los demás, hacia los otros, también es una cuestión de deseo de entender qué está pasando. Eso requiere pensamiento, pero me da la impresión de como hay una especie de regresión al hecho de que la atención es en momentos de meditación, de mindfulness, en fin, todo este tipo de corrientes, hacia algo donde se vacía uno de pensamiento. ¿Para qué? Es una cuestión que no he tenido nunca clara y no basta con conocerse a uno íntimamente, porque corre el riesgo, y de ahí el riesgo de la atención hacia los demás o hacia uno mismo, hacia lo colectivo o lo íntimo, que puede llevarnos a situaciones un poco de desafecto hacia lo que está pasando. Por esta idea que se lee en texto de meditación, de que lo importante es desatender, no pensar, dejar de pensar. Hay textos con esa filosofía concreta de no pensar y dejarse llevar. Y esto me parece que es un riesgo, cierto peligro. No sé qué piensa al respecto. O sea, no me atrevo a hablar de mindfulness porque no conozco la verdad. Pensamos en el taller invitar a Pablo Dors a hablar de la biografía del silencio. Ese libro no me disgustó, la verdad. Me parece que me permitía entrar en diálogo con esa persona. Diálogo crítico o discutir, pero incluso el libro se abre con una cita de Simone Weil que tiene que ver con lo que hemos traído, ¿no? Entonces, que bueno, al final no vino. Claro, ¿qué puede ser esto de vaciar de pensamiento? Pues, digamos, puede querer decir que estamos muy llenos de estímulos, llenos de ansiedades, llenos de ideas de lo que tengo que hacer, de pendientes, de posibles, un ruido mental, ¿no? Ruido mental, y entonces decidimos apagarlo con algún tipo de terapia, algún tipo de ejercicio, ¿no? Sobre el que no voy a juzgar. Pero claro, yo lo que diría es que realmente
que provoca el malestar, es este lleno, esta vida llena que obtura la pregunta por el deseo. Que lo que enferma realmente es la ausencia de deseo, porque el deseo es lo que nos mantiene con vida. El deseo es lo que nos mantiene con vida, el deseo es lo que hace que estemos con vida, en una búsqueda, que la vida sea una exploración, sea una construcción, sea un desafío, sea algo interesante, vibrante. Ese es el deseo. Si no hay ese deseo, si no hacemos más que obedecer mandatos de la sociedad, o de papá o de mamá o de la sociedad, en realidad si el deseo está aplastado, me parece que ahí enfermamos. Hay psiquiatras que lo han trabajado, como los Keyes, por ejemplo, Jan Ugui, se enferma por ausencia de deseo, ¿no? Somatizaciones, depresiones, ansiedades, que como no hay deseo propio, estás plegado contra la sociedad y no eres más que un obedecedor, digamos, de mandatos que todo el rato te frustran, porque nunca estamos a la altura de nada, nunca tengo las suficientes cosas, nunca sé las suficientes cosas, nunca soy como debería ser, porque mi deseo lo han puesto otros y el deseo de otros siempre está por encima de lo que yo logro llegar, ¿no? Entonces me parece que, sin entrar muy bien en la discusión del mindfulness, lo que puede sanar es la pregunta por el deseo, en, en lo personal y en lo colectivo, porque también, digamos, el deseo es algo que se plantea socialmente. ¿Cuál es el deseo de una sociedad? ¿Hacia dónde está impulsada su energía? ¿Hacia la producción, hacia el consumo, hacia el rendimiento, hacia la competitividad, hacia la posesión de objetos o hacia otro tipo de vida? ¿No? Entonces me parece que puede ser sanador una pregunta, tanto personal como colectiva o política, por el deseo. Bueno, pues a mí me gustaría apuntar algo que me ha surgido escuchando y que tiene que ver con esa situación que se genera en el aula que decía también Mercedes de generar un espacio colectivo. Puede ser que esté pura- eh, eh, aponando, como tú dices, ese deseo, el hecho de que existe una simetría dentro del aula que está impuesta por un poder que se presupone del docente y sería necesario que el docente cediera cierto poder en las decisiones que se toman dentro del aula para poder generar ese deseo colectivo en torno a lo que se puede aprender o se puede experimentar dentro de un aula y podría ser una llave para generar esos procesos de deseo compartido, la creación, los procesos creativos, los procesos artísticos. Yo creo que el problema no sería tanto el poder como un uso de ese poder. Porque me parece que Sócrates, por ejemplo, puede ser que tenga cierto poder, ¿no? Por lo menos en los diálogos siempre parece Sócrates y todo el mundo va a él. Ah, Sócrates, háblanos de esto, de lo otro. Lo que pasa es que él hace un uso del poder para abrir deseo, bajándose, digamos, del pedestal de yo tengo las respuestas, ¿no? Destruyo las respuestas para activar una pregunta, que vosotros os hagáis una pregunta. El psicoanalista también podríamos decir que tiene el poder, pero ¿cuál es el poder final? El poder del psicoanalista no es como el del médico que te dice, mira, vas a hacer lo que digo yo, te mueres, ¿no? Eres un objeto en sus manos. Ni siquiera son capaces los médicos de explicarte muchas veces qué es lo que pasa, ¿no? Lo explican tan mal porque no tienen ni siquiera costumbre, muchas veces, explicar las cosas, de contárselas al otro, porque el otro ni pincha ni corta. ¿Qué más te da entender lo que te pasa? Ya te haré yo el corte, te puede salvar la vida, ¿no? Y dices, bueno, en tu mano quedo. Pero en un proceso como el del psicoanálisis no hay esa posición del médico que tiene el saber y el otro que es un objeto de ese saber, ¿no? Lo que hay es un acompañante en la producción de un saber propio, ¿no? Entonces, podríamos decir que con el psicoanalista, con el maestro, hay una cierta simetría. Pero esa simetría, lejos de ser aplastante para los analizados o para los chicos y las chicas en la escuela, activa un deseo. Yo, por ejemplo, en mi vida, me alegro muchísimo de haber tenido maestros y maestras, la verdad.
maestros y maestros en la escuela y maestros en la vida. Amigos que yo consideraba que tenían una sabiduría especial, digamos, ¿no? Y nuestra relación había igualdad, que yo no me sentía aplastado por ellos, pero también había un punto de desigualdad, en el sentido de, bueno, que era gente que tenía una visión especial, una experiencia, una fuerza a la hora de hablar. Entonces, puede haber una simetría liberadora, puede haber una simetría que active el deseo, de hecho, puede ser que sea necesario para que se active el deseo una posición como la de alguien que no es exactamente, está en horizontalidad contigo, pero no usa su poder para aplastar al otro, sino para activar el deseo, ¿no? A veces a veces te pones en manos de otro, confías. No es que el otro te gobierne porque tenga el poder, no es un poder como no sé, como el del un poder institucional. Tú confías, te pones en manos del otro y el otro te sacude un poco, ¿no? A veces nos ponemos en manos de un escritor, de una escritora, de alguien que ha hecho una peli, de alguien que ha pintado un cuadro. Tú entras en su mundo, en su propuesta, pero a veces lidiar ahí y pelear un poco ahí por nuestro deseo nos hace crecer, nos hace crecer. Entonces, yo me alegro mucho en la vida de haber tenido maestros y maestras entendido como algo que, sin aplastarme, no estaba exactamente en una posición de horizontalidad conmigo, pero me ha elevado, no me ha hecho pequeñito, me ha elevado. Entonces yo creo que el problema no es el poder, es qué uso del poder. Bueno, pues yo creo que hasta aquí nos ha dado tu propuesta Os he para dado la la tarde. reflexión, ¿no? Así que muchas gracias por este rato de compartir ideas y de reflexión en torno a la atención, a la educación, y os esperamos en la próxima sesión que Y ahora... mañana, si queréis, en la otra mañana, exactamente. en lo del Ateneo, si queréis hablar un poco de esta cuestión De del allí. capitalismo libidinal, si os animáis. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.